Tema 4, clase 70. Salida de vídeo a pantalla. Estudio y análisis de la fuente principal del procesador gráfico, VGPU Core. Segundo voltaje, más VGPU Core, voltaje principal del procesador. Es el voltaje que alimenta a los núcleos. Es decir, este voltaje es el que realmente se lleva todo el trabajo del procesamiento gráfico. Aquí está prácticamente la potencia de todo ese procesamiento. Por lo tanto, si este voltaje fallara, lógicamente no tendríamos procesamiento gráfico. Vamos a ver cómo llega al procesador gráfico y cómo se crea este voltaje. Página 39 del diagrama. Más VGPU Core. Este voltaje es aplicado por todas estas posiciones de este VGA. Es el voltaje que se encarga de alimentar los núcleos. Es el voltaje que se encarga en realidad del procesamiento principal de vídeo, es decir, la tarea fundamental de este chip. Bien, esto es un voltaje de 0,9 voltios y puede tener un pico de hasta 23 amperios. Este es el voltaje principal de este VGA. ¿Cómo se crea este voltaje? Y si puede fallar. Es decir, una de las causas que puede darme un problema de gráfica es que este voltaje no exista. Vamos a ver cómo puede ocurrir eso y cómo el sistema se puede saltar este voltaje. Porque en un momento determinado hay casos donde el sistema se puede saltar este voltaje y no tener vídeo en pantalla. Y la causa ser que justamente no se está creando este voltaje. El sistema está diseñado para que esto no pueda ocurrir. Sin embargo, hay momentos en que sí puede ocurrir. En la página 34 tenemos el circuito VPU1 y es el circuito que se encarga de generar el más VGPU Core. Es decir, un voltaje que alimenta al chip de procesamiento gráfico y puede generar hasta 28 amperios. Bien, ¿cómo es posible que esto llegue a fallar y el sistema no verlo? Esto es una fuente, es un convertidor de DC. Tenemos MOSFET superior, MOSFET inferiores, inductor, condensadores. Tenemos voltajes de alimentación, voltaje de alimentación principal en este caso es de 5 voltios, 5 más 5V-S5, esto me indica que en un momento determinado este circuito se va a alimentar, nada más conectar el conector de alimentación. Es decir, mi voltaje de alimentación del circuito va a venir por este pin. Observen, este circuito no se alimenta por aquí. Esto es una resistencia de 100.000 ohmios. 100.000 ohmios son microamperios. Microamperios no alimentan a un circuito de este tipo. Este circuito se alimenta por esta línea y por esta línea. Por lo tanto, esto es un voltaje de referencia, aparte de este. Es decir, esto es un voltaje de trabajo, de referencia para trabajar. Pero no es el voltaje principal del circuito. El voltaje principal del circuito es este voltaje. Este voltaje, en este caso, son 5 voltios que aparecen nada más conectar el conector o tenerlo con la batería puesta. Es decir, aquí siempre habrán 5 voltios. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, en el caso de estos 5 voltios, cuando yo conecto el conector, al tener estos 5 voltios aquí y no haber presionado el botón de power, esto es una señal de activación, o sea, este circuito se activa por el pin 3 y al estar alimentado y no estar activado, el power good debería de permanecer en 0. Es decir, el MOSFET interno que tiene este circuito, aquí adentro al pin 11, estaría conduciendo, aplicando una masa en este punto. Esto le estaría diciendo al sistema que no hay este voltaje y que la secuencia aún no se ha dado. Cuando llega esta activación, este pin 11 se libera y deja de haber
un 0 aquí. Bien, en el caso de que tengamos un problema en este voltaje, cuando yo presiono el botón de Power, aquí aparece una activación y si aquí aparece un problema, él se pone a nivel bajo nuevamente. Bien, pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir y ocurre que el circuito se daña. El circuito se daña y no realiza de forma correcta las operaciones. ¿Qué operaciones? Puede tener 5 voltios, por ejemplo, puede estar dañada esta resistencia por un condensador dañado aquí, en este caso, o el mismo circuito dañado, y no ponerme el pin 11 a 0. Si el pin 11 no está a 0, el sistema no determina que no tengo este voltaje, por lo tanto no se interrumpe la secuencia. Es decir, todo sigue adelante porque aquí no aparece un 0, pero lógicamente no aparece un 0 porque el circuito está dañado. En muchos casos nos vamos a encontrar esta avería. Quiere decir que puedo tener una avería de gráfica y ser que falte justamente su voltaje, el voltaje principal de gráfica. Por ello es que efectivamente después de medir que tengo los 3 voltios, voy y mido VGPU Core. Observen, esto es un circuito normal igual que todos los que hemos visto hasta ahora y me refiero a un circuito de CDC que convierte el voltaje de 19 a un voltaje menor. La única diferencia con relación al resto de circuitos es que aquí en el pin 9 y el pin 10 hay una conexión directa con el procesador. Es decir, el procesador puede determinar en función de la cantidad de corriente que demande el procesamiento gráfico, cuando él está entregando este voltaje, esta corriente puede variar en función de lo que esté saliendo como gráfico a pantalla. El circuito, o sea, el procesador, en función de esa demanda de corriente, puede mandar unas señales de nivel alto o nivel bajo a estos pines y determinar cuál es el voltaje de salida. El voltaje de salida para mantener la potencia del circuito. Por lo tanto, si vamos a ver este circuito o comparar con circuitos anteriores, la única diferencia es que este voltaje es variable en función de estos dos pines. Es muy sencillo de determinar. Cuando vemos que tenemos 0 y 0, es decir, están a nivel bajo los dos, yo tengo 1 voltio a la salida. Es decir, para determinar, repito, la salida, tengo que guiarme obligatoriamente por la tabla en los pines 9 y 10. Es decir, esto que estamos viendo aquí coincide con este, es decir, este sería el pin 10 y este sería el pin 9. Y este sería la salida de voltaje. Este circuito que tengo aquí, que está también relacionado con estos valores, están siendo aplicados a estos 3 pines en paralelo, es decir, este y este estarían aplicados a este y este pin, es decir, pines 8, 7 y 4. Bien, al estar en paralelo, lo que están es modificando la impedancia de estos pines con relación a este divisor y la conducción o no de estos MOSFET o estos MOSFET en función de los valores que aparecen en los pines 9 y 10. De esta forma podemos hacer las combinaciones y ver exactamente el resultado de esta posición. Es decir, si en algún momento aplico más aquí y el divisor se convierte solamente en R1 y R2, o si el divisor sigue siendo un divisor de 3 resistencias. Es lo que puede ocurrir al variar los estados altos y bajos en estas posiciones. Sencillamente el circuito, al variar estos 3 puntos, varía el punto de operación en función del voltaje de salida. Es decir, esto que vemos aquí tendrá una ecuación diseñada lógicamente por el ingeniero que desarrolló el circuito y esta salida de voltaje estará en función de estos 3 valores. Cuando estos 3 valores cambian, el resultado de la salida también cambia.
esta es la forma en que se realiza esto. Es decir, cuando el voltaje llega por aquí, también provoca que este circuito trabaje, y ese trabajo de este circuito es el que se encarga de variar el valor de salida de ese voltaje. Bien, sí o sí, repito, es muy fácil de medir. Basta con medir primero en los pines 9 y 10, ver exactamente a qué corresponde, si un nivel alto o un nivel bajo, y en función de los valores que tenga, tendré este valor de voltaje. Si no se corresponde, sencillamente el circuito está trabajando de forma incorrecta. También habría que ver lo que ocurre en estos pines, si corresponde, y de esa forma resolveríamos la avería. Repito, este circuito se activa cuando el KBC recibe la orden de power, envía orden de power PSH, el PSH envía SLP S3, SLP S5 al KBC y el KBC saca run on. Cuando el KBC saca run on, llega aquí la orden de power. Pueden ocurrir dos cosas: que el circuito esté dañado y no responda y no me ponga el pin 11 a 0. Si no me pone el pin 11 a 0, mi sistema no ve que el circuito está dañado. Únicamente el sistema puede ver que el circuito está dañado si pone el pin 11 a 0. Si no lo pone, lo toma como nivel alto. ¿Por qué razón? Bien, observemos esto en otras páginas. Es decir, ¿a dónde envía este pin 11 esta señal? 29 y 30. Bien, si observamos en la página 29, esta señal dentro de este circuito, el PU105, también está conectado a un power good. Internamente esto es otro MOSFET, es decir, esto sería un drenador. O bien puede ser masa o drenador abierto. El valor positivo que toma esta línea viene de estos 3 voltios. Por lo tanto, si el circuito anterior no lo pone a 0 porque es un fallo del circuito, la línea seguirá en nivel alto porque es la conmutación del MOSFET que vimos anteriormente. Son los más 3V que hemos visto anteriormente en la página del circuito principal de 3 voltios, la conmutación de 3 voltios. Por lo tanto, aunque este no me genere un 0 porque esté dañado, esta línea puede seguir a nivel alto. Si esta línea sigue a nivel alto, el sistema nunca podrá determinar que aquí hay un fallo. Por lo tanto, puede seguir adelante sin este voltaje. Es decir, la secuencia no se interrumpe. Sigue adelante sin este voltaje. Si este voltaje no está y la secuencia intenta completarse, es decir, aparece el All Sys Power Good y el System OK, entonces todo intenta conformarse, es decir, todo intenta dar el vídeo, todo el sistema intenta trabajar. Sin embargo, como no tengo este voltaje, aquí se interrumpe todo el proceso. Y me refiero al proceso de envío de gráfica a pantalla, procesamiento gráfico. Por esta razón es que en algunos casos nos encontraremos la avería de que todo da correcto y sin embargo es que este voltaje falla. Y el fallo viene de ahí, a que el power good de la fuente de GPU Core no ha quedado en 0, por un fallo propio del circuito. A modo de resumen, la forma correcta de medir el circuito sería: primero, pines de alimentación 12 y 18. Siguiente, pin 5. Tiene que llegar el 19 voltios aquí. Tercero, BST se alimenta directamente a través de PD1, por lo tanto debe tener entre 5 y 10 voltios. Recuerden que esto puede variar mucho. Lo normal sería que siempre tuviese 4,5 voltios, pero me he encontrado casos donde es mayor el voltaje que el que debe de llegarle. Es decir, por esa razón, ya a modo de clase, a modo de explicar esto y que no falle, aquí en el BST siempre me voy a encontrar un voltaje de entre 5 y 10 voltios. Bien, ¿aquí qué tendría que llegar? Bien, aquí tendríamos, si aquí hay activación, es decir, si el pin 3 tiene un nivel alto, aquí tendríamos
pulsos para manejar la puerta de este MOSFET, al igual que en el pin 13 tendríamos los pulsos para manejar los MOSFET inferiores. Después de esto, ¿qué más tendríamos que tener? Esta parte es sencillamente sensor de corriente. Prácticamente voy a tener un voltaje de continua muy parecido. Esto está aplicado directamente a un operacional internamente. El power cut tiene que estar abierto, es decir, tiene que tener un nivel alto de 3 voltios para que esto funcione de forma correcta. Esto, al igual que en el caso anterior, determina paso de corriente, una comparación con la carga de este condensador, y el control, es decir, el nivel de valor de salida que puedo tener, está en función de estos dos pines y estas impedancias. Por lo tanto, repito, primero tengo que tener 5 voltios, 19, 3,3 voltios. Estos valores están en función de esta tabla. No puedo determinar exactamente cuál es el valor, solamente si es alto o bajo, y voy a poder determinar con estos valores, principalmente 9 y 10, repito, de la tabla esta, voy a poder determinar qué valor tengo de estos 4 valores aquí. Siguiente a esto, repito, 5 voltios, 19, tengo que tener entre 5 y 10 voltios en el BST, tengo que tener activación en el 3, esto, repito, es variable, esto es salida y control de corriente, por lo tanto tiene que trabajar de forma correcta. Aquí tendría que estar llegando pulsos y aquí tendría que estar llegando pulsos, tendría pulsos en este extremo del inductor y aquí tendría el valor de voltaje de continua correspondiente a esta tabla. Con esto aclarado, pasamos al siguiente voltaje.